Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Pongámonos de pie y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo en este momento para que con su guía podamos estudiar la palabra de Dios. Yo le invito, si acaso hay alguna preocupación, algún pensamiento, que en este momento usted lo deje en la mano del Señor y proponga en su corazón dedicar esta media hora solamente para lo que es estudiar la palabra de Dios y permitir que ella nos moldee. Te bendecimos, Señor, Padre eterno, Padre de la gloria, altísimo Dios. Señor, para nosotros es un privilegio, mi Señor, estar reunido en esta tu casa, elevar alabanza a tu nombre, mi Señor, y estar aquí ahora elevando esta oración, oh mi Rey. Gracias por el privilegio que le das a tu siervo de poder estar al frente, oh mi Dios, compartiendo palabra de vida, palabra que tú, oh mi Dios, has puesto en el corazón de tu siervo. Te ruego, Señor, que sea de edificación y de bendición para todos mis hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, dejamos en ti, Señor, cualquier carga, cualquier peso, cualquier tribulación. Oh Padre, y te ruego que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos pueda acompañar durante este tiempo, Señor, para que podamos prestar atención a tu palabra, para que podamos, oh mi Dios, prestar oído al consejo que tu palabra nos da en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Continuamos, hermanos, estudiando el servicio. Hemos estudiado, hermanos, el servicio como el fundamento de la vida cristiana, el servicio como el fundamento de un verdadero líder. En la mañana estudiábamos también el servicio como lo fue Caleb, como lo hizo Caleb. Y también, hermanos, hablamos acerca de el servicio, ¿no? La recompensa del servicio, la prueba del servicio. Pero hoy, hermanos, vamos a hablar de tres aspectos, tres características que debemos de tener como siervos. Y eso lo vamos a ver, hermano, nada más y nada menos que en Jesús de Nazaret. Dice Filipenses capítulo 2, del versículo 1 al 11. Pongámonos de pie, tomando una actitud de reverencia, y lo vamos a leer de manera congregacional. Dice así: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Puede tomar asiento, hermano, y que el Señor bendiga su palabra. Al hablar del servicio, hermano, hablamos también de las buenas obras que debe hacer un cristiano, de las obras que debe de fructificar un cristiano, que debe producir un cristiano como consecuencia inevitable de que more la luz de Cristo en su corazón, a diferencia de las buenas obras que puede hacer cualquier persona. Por eso yo le meditaba en un estudio anterior y le decía, se puede servir sin amar, pero no se puede amar sin servir. Si usted ama a una persona y se le hace duro servirle, entonces tiene que revisar su amor, tiene que revisar si de verdad lo está amando o si acaso el amor se está enfriando. Pero hermanos, si nosotros amamos a una persona, no debe ser una carga servirle. No debe ser una carga poder servirle porque lo hacemos por amor. Y eso, hermano, no es porque yo se lo diga, eso es porque Jesús lo hizo. Jesús vino a servirnos, no porque nosotros nos lo merezcamos, ni porque nosotros seamos más que Él, no. Simplemente porque Él nos amó primero. Entonces, en el servicio está, como le dije, la obra que debe fluir en la vida del cristiano. Entonces, ahí viene la polémica en cuanto a lo que dice Santiago: la fe sin obra es muerta. Entonces, ahí viene lo que podemos decir, bueno, somos salvos por fe, gloria a Dios, es verdad, la salvación es por fe. No necesita hacer ninguna obra para ser salvo, solo necesita creer en Jesús, correcto. Pero la fe sin obra es muerta. Dirá, bueno, no es posible, se contradice. No, simplemente, hermano, que si la fe en Cristo Jesús es genuina, debe de haber una entrega a Jesús de tal manera que el Señor Jesús sea el Señor de nuestra vida, sea quien gobierne nuestra vida, y Él nos llevará a servir, a amar y a hacer buenas obras a los hermanos. Ahora, esto es algo en lo cual no debería haber mucha variación. Es más, si hay una persona que tiene a Cristo, debería ser, en el mayor de los casos, en el mayor porcentaje de los casos, debería ser una persona que sirve, una persona que ama, una persona que está dispuesta a hacer buenas obras y a servir a los demás. Porque, hermano, más allá de buenas obras, es un servicio. Es un servicio, es una manera de amar a una persona haciendo un acto, una acción que lo beneficia, que le hace un bien. Pero, hermano, vemos aquí y vamos a ver varias características del siervo. En primer lugar, hermano, el Señor se autodefinió, Jesús se autodefinió como manso y humilde de corazón. No podemos llegar a ser siervos si no somos humildes. Y hermano, para eso yo quisiera que me acompañen a Proverbios. Y vamos a ver algunos proverbios, hermano. Recuerde que el libro de Proverbios, dice la Biblia, comienza en el primer capítulo, que dice, hermano, que es para dar sabiduría. Y dice en el capítulo 16, versículo 19. Escuche lo que dice Proverbios 16, 19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Proverbios habla en varios versículos acerca de esto. Y nos dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Hermano, la humildad es lo que caracterizó a Jesús.
Y ahora nos hacemos llamar cristianos. Nos hacemos llamar cristianos, hermano. Pero no solamente porque creemos en Cristo. Cristiano, hermano, debería ser aquella persona la cual es señoreada por Jesús, la cual le ha entregado el manejo de su vida a Jesús, a la obediencia de su palabra, a la obediencia de su mandamiento. Y vamos en Proverbio mismo, vamos a ver 29-23 dice, Proverbios 29-23. La soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Hermano, es verdad que luego de servir humildemente a Dios, en algún momento nos llegará la honra. Pero hermano, eso no es lo que nos debe mover a nosotros. Nosotros no nos vamos a mover por bendición ni por honra. A veces, hermano, cometemos el error de querer negociar con Dios o a veces hasta chantajearlo. Decir, ¿sabe qué, Dios mío? Yo te voy a servir, pero tú me vas a bendecir de esta manera. Yo te voy a servir, pero tú me vas a bendecir y me vas a cuidar mis hijos, que mis hijos sean buenos cristianos, que sean siervos de Dios. Pero hermano, con Dios no funcionan las cosas así. El servicio de Dios o la persona que desea servir a Dios lo debe hacer por amor a Él. No debe hacerlo por ninguna otra motivación. No debe hacerlo esperando alguna bendición. No, hermano. Vamos a ver en el Proverbio 22:4, tenemos otro versículo que ahí nos aclara un poquito este panorama. Pero dice, Proverbios 22:4, dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Por eso, hermano, es que el Señor bendice, el Señor da honra, pero dice el Señor, yo honro a los que me honran. El Señor honra a los que rehonran, hermano. Entonces vemos que aquí hay bendición. Pero nosotros, escúcheme bien, la cuestión no es si hay honra o hay bendición. No, la cuestión es con qué actitud usted va a servir. Si acaso usted va a servir esperando una remuneración, entonces, hermano, esperará mucho tiempo porque demorará en llegar. Porque, hermano, nosotros debemos servir a Dios desinteresadamente. Ahora, eso no significa que cuando Dios lo bendiga usted va a decir, no. A mí no me dé nada porque yo sirvo a Dios desinteresadamente. No, hermano. Si Dios bendice, gloria a Dios. Pero eso no significa que nosotros andamos o vamos a servir a Dios o vamos a predicar el evangelio porque estamos atrás de una bendición. Y la bendición se escucha bonito, hermano. Se escucha bonito, hermano, porque la palabra dice que a veces hay siervos asalariados que andan atrás nomás de el dinero. Pero, hermano, recordemos que estamos viendo las características de un siervo. En primer lugar, hermano, el siervo debe ser humilde. Debe de ser humilde, hermano. Y en otra porción de Proverbio, hermano, dice, antes de la humillación está la soberbia. En otras palabras, todo soberbio, tarde o temprano, Dios lo humilla. Dios lo humilla, hermano. Y podemos recordar aquel gran rey Nabucodonosor que se asomó en su balcón y dijo, todo este reino lo he hecho con la fuerza de mi mano. Así dijo Nabucodonosor, hermano. En ese momento, en ese mismo instante, su razón le fue quitada, hermano, y quedó como un animal, como una bestia. Porque, hermano, y terminó él
después de todo lo que tuvo que sufrir, dijo: Jehová de los ejércitos puede humillar a aquel que anda con soberbia. El primero, hermano, de la característica de un siervo es servir de una manera humilde. Tener un corazón humilde, hermano, manso y humilde como el Señor Jesucristo. ¿En dónde vemos la humildad? En la obediencia, en la sencillez. En segundo lugar, hermano, vamos a ver la característica que nos decía en Filipenses 2, y nos dice, hermano, que no debemos pensar en lo nuestro, es decir, sin egoísmo. Un siervo, hermano, no debe tener egoísmo. Un siervo no puede pensar en lo suyo propio. La Biblia lo define así. Por eso uso ese término. Un siervo dice, ¿cómo dice aquí Filipenses 2? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto, hermano, está incluido cuando el Señor dice, no os conforméis a este mundo. Cuando el Señor dice que debemos negarnos a nosotros mismos, que la carne debe de morir. Pero es necesario especificarlo. Es necesario especificar, hermano, esta manera que dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Por qué, hermano? Porque el mundo y nuestra humanidad siempre va a traer un egoísmo. Siempre, hermano, como seres humanos, vamos a tener, aunque sea un poquito de egoísmo. Un egoísmo de pensar en mi bienestar, en el bienestar de mi familia, en el bienestar de mi esposa, en el bienestar de mis hijos, mis intereses económicos. Usted dirá, pero discúlpeme, ya me está pidiendo demasiado usted. Está loco el pastor si me pide que me preocupe más por lo demás que por mí. Yo quiero que le diga una cosa, mi hermano. No hay mejor negocio. Escúcheme bien. No hay mejor negocio ni mejor inversión que usted se preocupe por los demás. Que usted se preocupe por el bienestar de los demás. Porque ¿sabe qué? Cuando usted se preocupa por los demás, cuando usted se preocupa por el bienestar de las otras personas, ¿sabe quién se preocupa por usted? Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos será su sustentador. Jehová de los ejércitos lo vestirá. Jehová de los ejércitos le proveerá dinero. Jehová de los ejércitos le dará alimento. Porque dice la Biblia que no hay justo desamparado. Y la justicia que busca Jehová es esta: que nadie busque, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Ahora, hermano, usted dirá, bueno, eso es difícil llevarlo a cabo. Correcto, yo se lo acepto. Pero, hermano, la cuestión es intentarlo. La cuestión es entenderlo y hacer un esfuerzo para llevarlo a cabo. Cuando usted comience, cuando comenzamos a preocuparnos por los demás, no mirando nuestro bienestar, el egoísmo, sino que lo hacemos por servir a la demás, porque amamos a la demás persona, no necesitamos preocuparnos por nosotros, hermano, porque Dios nos cuidará, porque Dios nos proveerá, porque será Dios quien se encargue de nuestra salud, será Dios quien se encargue de nuestra economía. En tercer lugar, hermano, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hermano, el verdadero siervo está dispuesto a renunciar a todo lo que el Señor le diga. El verdadero siervo no se aferra a nada. El verdadero siervo es obediente de tal manera que está dispuesto a renunciar a lo que el Señor le diga. Es por eso que el Señor dijo, el que quiere venir en pos de mí,
Tiene que aborrecer padre, madre, hijos, hermanos. A algunos no les gusta leer esa porción. A algunos no la entienden. Pero en realidad, hermano, el Señor quiere que como siervos nosotros estemos dispuestos a hacer lo que Él hizo. Dice aquí la Biblia, hermano, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Renunciar, hermano. Tenemos que estar dispuestos a renunciar. Por ejemplo, hermano, hay personas, cristianos y a veces hasta líderes, que sirven por vanagloria. Que sirven, ¿pero por qué? Para tener reconocimiento. Sirven para ser famoso. O sirven para que la gente lo vea. Son aquel como ese que iba a orar, que dice la Biblia, que decía, Señor, yo no soy como este que vino a orar, yo sí diezmo, yo sí oro. A veces, hermano, hay personas así. En lo que tiene que renunciar el siervo, hermano, aún está la gloria propia, el reconocimiento propio. Hermanos, es dura la estrategia satánica que ataca a los líderes y a los siervos de Dios buscando vanagloria. Es dura, hermano, la estrategia satánica que quiere engatusar y engañar a los pastores, a los líderes, a los evangelistas, a los profetas, para que busquen su gloria, su reconocimiento, su vanagloria. Antes, hermano, de exaltar el nombre de Cristo y poder decir, siervo inútil soy, como dice la palabra. Por eso, hermano, escúcheme bien, Jesús renunció a todo. Jesús renunció a toda gloria que tenía como hijo de Dios. No consideró como cosa que aferrarse, sino que renunció. Renunció, hermano. Y dice aquí, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta dónde, hermano, estamos dispuestos a obedecer a Dios? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a renunciar a Dios? Escúcheme bien, ser siervo de Dios no significa vestirse de corbata y pararse al frente de un pueblo a predicar. Ser siervo de Dios significa estar cada momento y cada día sirviendo a nuestro prójimo, sirviendo a nuestra familia, sirviendo a nuestros vecinos. Porque, hermano, el Señor Jesucristo, cuando mora dentro de una vida, no es que se activa solo cuando llego a la iglesia, se activa la luz de Cristo en mí. Si la luz de Cristo está en mi corazón, no habrá nada que lo apague, no habrá tiniebla que la apague, porque la luz de Cristo alumbra. Y dice la Biblia que serán como ríos de agua viva, que se renueva y que salta para vida. Así es cuando Jesucristo está en el corazón de una persona, hermano. No es que el domingo me pongo el traje de cristiano, no, hermano, sino que todos los días, si aunque sea, hermano, el trigo de la iglesia, si el trigo de la iglesia tuviera ese objetivo de servir día a día a todo nuestro prójimo, sin necesidad de que nos reconozcan como pastor, sin necesidad de que nos reconozcan como un líder de la iglesia, sino servir a cada persona que el Señor nos pone en el camino, entonces, hermano, el evangelio sería predicado con mayor efectividad y Cristo estaría más cerca de venir. El mundo no estaría como está. Porque, hermano, a veces somos nosotros, como cristianos, que no tenemos la suficiente determinación. Porque yo le aseguro aquí que yo le digo, hermanos, oremos y comprometámonos a servir. Y la mayoría va a decir que sí.
Pero hay que tener firmeza en la decisión, hay que tener determinación para decir, mañana me voy a levantar y voy a esforzarme para servir y demostrar amor en cada paso que dé, en cada palabra que hable. Aunque sea el vecino más difícil de soportar, aunque sea mi esposa que ya tenemos tantos años de casado y se me hace difícil de soportar. No, hermano. Sino que tenemos que tener una determinación firme a que la luz de Cristo alumbre nuestros corazones. Tenemos que ser humildes. No tenemos que buscar nuestro bienestar, lo suyo propio, sino también el de las otras personas. Porque, hermanos, si algo me beneficia a mí, me alegra a mí, y le afecta a un hermano, no deberíamos, hermano, debemos de buscar la manera de también beneficiar a nuestro hermano, de también bendecirle a nuestro hermano. Y vemos, hermano, que el Señor bendijo y que el Señor lo glorificó a Jesús, hermano. También quisiera que me acompañe. Y vamos a ver, hermano, que un siervo también debe de ser un mayordomo, hermano. Debe de ser un mayordomo en el sentido de que a veces creernos dueños de las cosas, de las circunstancias o de las personas nos juega en contra en la espiritualidad, hermano. Cuando usted se considera dueño de sus hijos, no le va a ir tan bien con ellos. Usted tiene que saber que su esposa, su esposo, sus hijos, su carro, su casa, su trabajo, todo es del Señor. Y nosotros solo somos administradores. Dice Juan 17:12. Juan 17:12 dice: esto habla, hermano, de la oración de Jesús por sus discípulos. Y Jesús dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vemos aquí, hermano, cómo Jesús aquí está orando al Padre, pidiendo por sus ovejas, por sus discípulos. Pero más allá de esto, hermano, está rindiendo cuenta de su mayordomía, porque el Señor le había entregado a los discípulos. Y aquí dice: a los que me distes, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Hermano, administrar las cosas, el servicio de Dios como mayordomos, es lo mejor que podemos hacer como siervos, hermano. Porque la obra continúa. Casualmente yo le comentaba a los hermanos de Arte de Alabanza, nuestro ministerio, hermano, es una oportunidad que Dios nos da de servir. Pero escúcheme bien, el plan de Dios y el reino de Dios que se desenvuelve aquí en la tierra va a continuar su marcha con usted o sin usted. Aunque suene duro, hermano, el reino del Señor tiene que seguir siendo predicado. ¿O usted cree que si acaso en algún momento, que Dios no lo permita y que Dios me guarde, como pastor yo decido ya no seguir en el ministerio, usted cree que se va a detener el evangelio? ¿Usted cree que se va a detener la iglesia? El evangelio va a seguir siendo predicado, porque el Señor tomará otro corazón dispuesto. El Señor tomará un corazón humilde y lo levantará para que pueda predicar el evangelio.
Por eso, hermanos, servir o tener un liderazgo y un ministerio y aferrarse a él, creer que es mi ministerio, creer que es mi iglesia, es una equivocación, porque la obra es del Señor. Dice la Biblia: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Yo en este momento, hermano, le estoy compartiendo lo que el Señor me ha hablado, pero es el Espíritu Santo en quien trata en cada corazón. Es el Espíritu Santo en quien le hace ver a usted lo que la palabra está hablando. Es el Espíritu Santo quien lo guía a usted a reconocer y decir: ¿sabe qué? Tengo que arrepentirme, tengo que ser más humilde, tengo que ser más siervo. Porque, hermano, nosotros solo somos mayordomos. Hermano, a veces ha habido situaciones en que aquí se ha dado la oportunidad de servir, de que una persona sirva a los miembros de la iglesia. Y, hermano, a veces se ha visto y se ha notado la diferencia cuando la persona, más allá de servir a toda la iglesia por igual, la persona busca la manera de beneficiar a su familia, a sus hijos. Ahí usted puede ver, hermano, cómo perjudica al servicio el que usted no administre como mayordomo, sino que usted se adueñe de sus hijos, de su familia. Entonces usted, ¿qué pasa? Usted no va a tener la libertad ni la capacidad de servir a todos los hermanos de la iglesia por igual, sino que usted quiere, ¿qué? Beneficiar a su familia. ¿Qué dice la Biblia en lo que acabamos de leer, hermano? Ninguno busque lo suyo propio. Ahora, ¿por qué se da eso, hermano? Porque estamos tan aferrados a la familia y eso nos impide servir. Nos impide servir, hermano. Porque nosotros tenemos que estar dispuestos a servir a los demás de la misma manera que servimos a los nuestros. El apoderarse, el adueñarse de la familia puede llegar a idolatrar a la familia, y eso impide que un servicio sea genuino e íntegro delante del Señor. Por eso, hermano, nosotros tenemos como siervos, tenemos que ser mayordomos. Tenemos que saber que nosotros solo somos administradores y que allá arriba está el dueño de todo, que nos va a pedir cuenta de cómo estamos administrando. ¿Qué cosa, hermano? Lo primero que el Señor le entregó es su salvación. Lo segundo que el Señor le entregó, su familia. En tercer lugar, hermano, lo que el Señor le entregó son sus hijos. Y el ministerio que Dios le ha dado dentro de la iglesia o dentro del cuerpo de Cristo. Porque, hermano, si usted se considera un siervo de Dios, o mejor dicho, si usted es un cristiano, tiene que servir a Dios. Y si usted sirve a Dios, el servicio debe de estar enfocado en función de que el plan de Dios se cumpla. No en función de mí. No en función de mi pastorado, de mi liderazgo. No, hermano. A veces, hermano, cuando tenemos hijos, nos gusta ver que nuestros hijos sirvan a Dios. Pero más allá, hermano, de llenarnos de orgullo por ver a nuestros hijos que sirvan a Dios, más allá de eso, lo que nosotros tenemos que buscar es que nuestros hijos y nuestra generación sean un aporte eficaz y eficiente al reino de los cielos, al plan de Dios, a que el evangelio sea predicado, a que mi generación siga sirviendo a Dios aunque yo ya no esté en la tierra. ¿Se da cuenta el enfoque diferente, no? Cambia totalmente la cuestión. Porque nosotros como siervos de Dios nos ponemos a disposición
para que Él nos utilice como Él quiera, para que Él utilice mis hijos, mis nietos y mis bisnietos como Él lo necesite. Si necesita que vayan a predicar a las naciones, que vayan a predicar a las naciones. Si necesita que vayan a sanar los enfermos en los hospitales, que vayan a sanar los enfermos en los hospitales. Más allá de yo llenarme de orgullo, eso es la añadidura. Pero mi deseo es que mi generación esté aportando, esté sumando en el plan eterno de redención de los perdidos por la fe en Jesucristo. Hemos hablado de algunas características, hermano. Hablamos de la humildad. Hablamos también, hermano, de no buscar lo suyo propio. Es decir, el siervo debe ser sin egoísmo. Si usted tiene egoísmo, no va a poder servir. No va a poder servir porque usted siempre va a buscar lo suyo. El siervo, hermano, tiene que estar dispuesto a renunciar. Así como Jesucristo renunció a su condición de Dios, así el siervo tiene que estar dispuesto a renunciar. ¿Por qué no le digo renunciar, hermano? No, tiene que estar dispuesto a renunciar. Porque el Señor no le va a decir ahorita abandone a su familia. No, hermano, simplemente habrá un momento que usted tendrá que decidir o el servicio o la familia. No me refiero a decisión de separación, no, sino que a veces hay compromisos con la familia y ese compromiso interfiere con la obra de Dios. Y a veces, hermanos, tenemos que darle prioridad a las cosas de Dios. Y en último lugar, hermano, hablamos de la mayordomía. Usted tiene que servir sabiendo que todo lo que usted tiene es de Dios y que nosotros solo somos administradores. Esa es la mejor manera de servir, hermano. Porque si nosotros consideramos algo como dueños, como que somos dueños, va a haber conflicto de intereses, hermano. En vez de usted estar pensando en servir a una persona, en bendecir a una persona, usted va a estar pensando en cómo me beneficio yo, cómo beneficio a mis hijos, cómo beneficio a mi familia, lo cual se llama egoísmo. Al ojo de la sociedad podrá decir, pero es normal, no tiene nada de malo buscar lo bueno para mí. Correcto. Es respetable su criterio, pero la palabra del Señor derriba todo argumento, hermano. Porque ya le dije como hace un momento y se lo vuelvo a repetir y se lo vuelvo a afirmar. Cuando usted deje de preocuparse por usted y se preocupe por su hermano, entonces Jehová levantará bandera de victoria y Jehová le dará la victoria. Jehová peleará por usted. No tendrá usted que preocuparse. Porque Él dirá, este mi hijo le sirve a sus hermanos. Este mi hijo de corazón se despoja con sus hermanos. Entonces yo lo protegeré. Entonces yo lo cuidaré. Hermano, qué maravilloso es vivir confiado bajo las alas del Omnipotente. Saber que Él me cuida. Saber que Él me provee. Saber que Él guarda mi vida. Póngase de pie, hermano, y vamos a orar. Y recordemos, mi hermano, los 4 puntos. Humildad, generosidad, un corazón generoso, sin egoísmo. Estar dispuesto a renunciar. Y por último, hermano, administrar lo que Dios nos ha dado como buenos mayordomos. Bendito Dios y Padre eterno, estamos aquí reunidos, Señor. Hemos estudiado tu palabra.
Nos hemos maravillado, Señor, al recordar cómo tú, Señor, no te aferraste a ser el Hijo de Dios, sino que te despojaste, te humillaste, mi Dios, tomando forma de siervo y siendo obediente hasta la muerte. Señor, crea en nosotros un corazón limpio. Primeramente, Señor, perdónanos si acaso, oh Padre, no hemos podido escudriñar tu palabra y atesorarla como tú quieres. Perdónanos, Señor, si acaso no hemos estado dispuestos a servir como tú lo quieres. Perdónanos si hemos estado buscando nuestro bienestar antes de servir a nuestros hermanos. Oh Padre de la gloria, guíanos y que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe a cómo administrar todo lo que tú nos has dado como verdaderos mayordomos, para que cuando tú vengas, oh Señor, podamos escuchar de ti: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Te bendecimos, Señor, en el nombre de ti, Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.